Ahí Paula recién en el chat puso que estamos saliendo en vivo. No sé si eso es así. Estamos en vivo, dice Paula. Buenas tardes. Tenemos el agrado de presentar este taller que hemos dado en denominar el teletrabajo y reflexiones, desafíos emergentes. Estará a cargo del doctor Hernán Piazza, a quien le agradecemos su participación y este fraterno compromiso con la presente jornada. El doctor Hernán Piazza es abogado, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de Córdoba. Se desempeña como profesor adjunto de Derecho Laboral. Se desempeñó también el doctor en el Poder Judicial de Córdoba, donde fue relator en la Cámara Segunda del Trabajo. Actualmente se desempeña como secretario técnico letrado de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo desde el año 2014, siendo también capacitador del Ministerio de Trabajo de la Nación para el sistema de riesgos de trabajo. Doctor Piazza. Bueno. Este taller que fue propuesto por la GAE, entendemos que es una parte fundamental del esquema que como personas dedicadas al trabajo en la educación, en estas medidas que hay que tomar de confinamiento social, debemos tener oportunamente presente para el correcto abordaje de los nuevos modos que nos va a proponer este teletrabajo. Con ustedes el doctor Hernán Piazza. Mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias también a Yamil por la invitación, a los obispados, a todas las autoridades. Siempre pasan estas cosas técnicas, así que no hay que preocuparse. Es algo normal, nos ha pasado un montón de veces y bueno, y hay que lidiar con eso. Así que no se preocupen. Lo importante es que podamos hablar un ratito sobre este tema, es muy importante, que es el tema del teletrabajo y fundamentalmente cómo los afecta de alguna forma o cómo los toca en la materia educativa, ¿no? que es el ámbito a donde nos encontramos. Yo había preparado una presentación para que sea un poco más dinámico y no se aburran, no vean solamente la cara, ahora lo voy a poner para que lo vean. Dígame si se ve, si usted lo ve, ya me quedo tranquilo. ¿Ustedes lo están viendo ahí? Doctor, no sé si lo ve, Cáceres. Perfecto, muy bien. Aquí sí, aquí apareció. Muy bien. Bueno, ustedes ven ahí una foto del inicio. Principalmente quería decir algunas palabras antes de comenzar directamente con la temática, además de los agradecimientos. Yo estaba leyendo allí el documento que me mandaron de Babela de Costés, muy interesante, la verdad. Muchas de las cuestiones que están allí son realmente ciertas, en realidad todo lo que dice allí es muy, muy práctico y cierto, pero fundamentalmente yo pensaba que realmente esta situación nos ha desnudado en muchos aspectos, estableciéndonos o haciéndonos ver nuestras falencias, nuestras desventajas que tenemos, o también no han florecido ventajas o fortalezas. Es decir, no solo esta situación en la que nos encontramos tiene que ser negativo, pero fundamentalmente allí este virus, este maldito virus, el COVID-19, lo que nos hizo es separar de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y bueno, un aspecto de lo que ha intervenido, o que se ha involucrado este virus, que es sumamente contagioso, es en el trabajo. Es en el trabajo. Es el aspecto la porción de la realidad que vamos a ver a continuación. ¿Cómo afecta esta circunstancia, este aislamiento o distanciamiento, según la provincia donde uno se encuentre,
cómo afecta al trabajo y fundamentalmente cuáles son las herramientas que tiene el sistema normativo o el sistema jurídico argentino para hacer frente a estas circunstancias. Bueno, una de estas circunstancias, me adelanto, es el título que ustedes ahí ven en la filmina, que es justamente el régimen legal del contrato de trabajo. Pero fíjense que coincidencia, el día de hoy se publicó en el boletín oficial en la ley 27.555, que es la que regula el teletrabajo. Justamente hoy a la mañana se publicó. Es decir, para que los que no sepan, para que una ley tenga vigencia y pueda ser aplicable, es necesaria además, por supuesto, su sanción, su promulgación por el presidente y luego su publicación en el boletín oficial. Nos faltaba esa parte. Hasta ayer no había ninguna ley publicada en el boletín oficial y gracias a Dios hoy ya justamente coincide con nuestra charla, podemos decir que tenemos oficialmente una ley de teletrabajo. Fíjense, el teletrabajo o el trabajo primero es entendido como una forma lícita que está establecido en la sociedad, que una persona tiene, o el recurso que una persona tiene para ganarse su sustento en forma permitida, a cambio de ¿qué? De dar o poner a su disposición su fuerza de trabajo, y por eso el empleador compra, por decirlo así, su precio, compra su tiempo y su fuerza de trabajo, y a cambio paga una remuneración. ¿Qué sucede en la actualidad? Esa forma habitual de trabajar, que era esta de ir al establecimiento escolar, por ejemplo, o ir a la oficina, ir a la fábrica, se rompió. No había posibilidad, o había muy pocas posibilidades que esto suceda. Eso para iniciar, para englobarnos a dónde vamos a ir, en qué sustento nos vamos a quedar. Fíjense, lo que vamos a hablar brevemente en estos minutos van a ser los siguientes temas. El teletrabajo y su concepto, la diferencia que hay con el trabajo a domicilio, las ventajas y desventajas que tiene, los antecedentes en Argentina, la ley 27555, que es la que actualmente es sancionada y promulgada como ley, los aspectos importantes en materia educativa y cómo se relaciona el teletrabajo o el trabajo a distancia, según como lo clasifiquemos, en la materia educativa. Fíjense, vamos a inicialmente, nosotros a los abogados nos encanta poner definiciones o establecer definiciones porque nos permite de alguna forma entender la naturaleza jurídica, palabra también que nos gusta hablar mucho a nosotros, sobre dónde se encuentra un instituto dentro de las ramas del derecho, a dónde se encuentra localizado. Fíjense esta definición. Es el trabajo efectuado en un lugar donde, apartado de las oficinas centrales o en talleres de producción, el trabajador no tiene contacto personal alguno con sus colegas, pero está en condiciones de comunicarse con ellos por medio de nuevas tecnologías. Es un concepto que me gustó mucho porque representan todas y la mayoría de las características del teletrabajo. Acá tenemos un concepto un poquito más específico, consiste en la realización de todo o en parte, porque vamos a ver que no necesariamente todo el trabajo, sin la presencia física del trabajador en la empresa, utilizando a tales efectos métodos de procesamiento electrónico de información que se llaman TIC, que es la abreviatura, manteniéndose en contacto las partes a través de la utilización regular de medios de comunicación idóneos y que genere un valor agregado. Pero fíjense, siempre llega más a la persona una imagen. Esto sería el teletrabajo, fíjense. Trabajadores que no están en el ámbito físico de la escuela, del colegio, de la empresa, no se encuentran en ese lugar, sino que se pueden encontrar en sus casas o también se pueden encontrar en otros lugares diferentes, que no sea su casa, por ejemplo, lugares predispuestos por el empleador para realizar esa actividad. Eso es una modalidad. No solo el teletrabajo existe cuando el trabajador está desde su casa, sino que puede estar en otro lugar diferente, pero lo fundamental y como elemento caracterizante de esta figura, lo que se requiere es la conexión a un servidor, a un sistema de software que tiene la empresa para poder interactuar con el trabajador desde un ambiente remoto, puede ser su casa o otro lugar, y la base de datos que tiene la empresa. Esos son elementos
fundamentales del teletrabajo. Fíjense, aquí les remarco un poquito más las características. La actividad se realiza fuera del ámbito de la empresa, total o parcialmente, porque puede suceder, y es una modalidad que está prevista en la ley actual, que el trabajador trabaje algunos días de forma presencial y otros días de forma no presencial, y como en la modalidad de teletrabajo. Es imprescindible contar con métodos de procesamiento de información y uso permanente de algún medio de comunicación. Teletrabajar no es trabajar en forma ocasional desde su domicilio, por ejemplo. Se requiere autocontrol e iniciativa propia. Eso es fundamental. Esas son las características tipificantes del teletrabajo y después cada uno puede hacer un ejercicio en base a estos lineamientos y decir, esto que yo estoy haciendo en mi casa, ¿es teletrabajo realmente o es un trabajo a distancia? Que es la figura con la que vamos a contratar. Ahora vamos a ver la diferencia. Pero, como yo les digo aquí, una imagen equivale a 1000 palabras. Fíjense una forma de ejemplificar lo que es el teletrabajo. Yo he elegido algunas imágenes para que seguramente alguno de ustedes se va a sentir identificado con estas imágenes. Fíjense. Seguramente, yo estoy convencido que más de uno se siente ahí, se está viendo en esa imagen, porque yo realmente me veo en alguna de esas imágenes. Fíjense, esto es el teletrabajo, es decir, de alguna forma mezclar lo que era antes el ámbito familiar, con el ámbito laboral. Y eso ya vamos a ver también es un problema en algún momento. Fíjense, la diferencia que existe con el trabajo a domicilio. Nosotros tenemos una ley en Argentina, que es la 12.713, que es de 1941. Fíjense, en 1941 no existían ni las computadoras, no existía internet, ni correo electrónico, no existía nada. Pero justamente ese trabajo a domicilio, regulado por esa ley, estaba pensado para un trabajo, efectivamente, como yo le pongo allí, de trabajo textil o de calzado. Es decir, cuando el empleador, por una circunstancia determinada, no le convenía tener trabajadores trabajando en el ámbito de su empresa, sino que ellos trabajaran en su casa. Entonces, en ese momento se dio la necesidad de regular estas circunstancias para que estos trabajadores no quedaran desprotegidos de la legislación laboral. Pero no está pensado esta legislación de 1941 para un trabajo como el actual, donde se realiza por medios tecnológicos, por la computadora, por software, cosas que no existían o no estaban en la cabeza del legislador en ese momento. Fíjense, el trabajo a domicilio moderno y actual, que no es el que está regulado por esta ley 12.713, es el que se realiza en forma ocasional y generalmente se efectúa de forma voluntaria por parte del trabajador. Se realiza en forma excepcional y tampoco es teletrabajo, por ejemplo, enviar información por medio de la PC, es decir, mandar un correo electrónico al empleador o mandar alguna información. ¿Qué quiero decir con esto? En este ámbito y algunas definiciones, la mayoría de los trabajadores en Argentina que trabajan desde su domicilio no teletrabajan. No dentro del concepto legal de teletrabajo. Lo que están realizando en realidad es un trabajo a distancia. Es decir, están efectuando una parte de la actividad que venían realizando habitualmente en su trabajo cotidiano en la empresa, la están realizando por una cuestión excepcional, que justamente es el ASPO o el aislamiento social preventivo del DISPO, o el distanciamiento social preventivo obligatorio. Esa es la circunstancia que la mayoría de los trabajadores están pasando. No obstante, yo le pongo mi ejemplo para que vean la diferencia que hay. Yo trabajo para el Estado Nacional en un organismo que se llama Superintendencia de Riesgo del Trabajo, como dijo el doctor Cáceres, y nosotros sí tenemos un sistema de conexión permanente con el empleador. Yo desde mi casa, de mi computadora, ingreso a una plataforma con un usuario y una contraseña y me conecto a la base de datos del empleador y puedo trabajar allí, y el empleador a su vez sabe que yo estoy conectado allí y sabe lo que yo hago, cuál es mi trabajo, cuál es mi producción en ese día. Ese trabajo yo lo puedo hacer desde mi casa o lo puedo hacer de cualquier parte del mundo que tenga conexión a internet. Eso se asemeja un poco más a lo que es el concepto de teletrabajo. Es decir, yo necesito necesariamente
para realizar mi tarea el servidor o un software específico que tiene en su poder el empleador, una base de datos que él me predispone a mí para que yo pueda efectuar mi tarea. Fíjense, el teletrabajo es una modalidad permanente que requiere necesariamente un software, como yo le estoy diciendo, para comunicar al trabajador con la empresa. Y se debe cumplir un horario o un nivel de productividad. Tampoco es teletrabajo, los trabajadores de plataformas virtuales que están tan en boga en la actualidad, tampoco los viajantes de comercio. Por más que se conecten, como les pongo allí, con un software, con el empleador, porque le mandan las facturas, los remitos por mail, eso tampoco es considerado teletrabajo. Los trabajadores con center tampoco son considerados teletrabajo para la legislación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta modalidad contractual? Porque en realidad no es un contrato laboral, sino es una modalidad contractual, es un modo de efectuar la prestación de servicios. Fíjense, las ventajas es que promueve la inclusión social. Fíjense o piensen ustedes en aquellos trabajadores que tienen alguna discapacidad física que no le permiten moverse de su lugar de trabajo. Fíjense la posibilidad que tiene este trabajador para incorporarse al ámbito laboral. Mejora la materia de transporte, es decir, fíjense ahora si ustedes viven en Córdoba capital, donde generalmente es una locura salir, ahora ya no tanto porque ha volvido un poco la normalidad del transporte, pero piensen un mes o 2 meses atrás. Era todo muy calmo, el transporte era muy calmo, no había muchos ruidos, no había bocinazos, no había contaminación, se había reducido la contaminación y justamente otra de las características de esta que favorece a la reducción de la afectación en el medio ambiente. Otro beneficio que tiene es que el trabajador puede disponer de su tiempo con mayor flexibilidad en las modalidades, por ejemplo, que son se remunera por producción. Entonces el trabajador no tiene que cumplir un tiempo, sino un nivel de productividad. Fomenta generalmente la generación de tecnología, es decir, imagínense ustedes en el ámbito educativo, si se llegara a instaurar de forma efectiva el teletrabajo, imagínense la revolución o la oferta que va a haber de software en materia de educación, es decir, va a ser toda una revolución porque se necesita un sistema que abarque un montón de cuestiones que generalmente se tienen que adaptar muchas veces a cada establecimiento. Fomenta la generación de una tecnología, lo dijimos, ahorro en movilidad, eso es muy importante, y posibilidad de trabajar para más de un empleador. Hay actividades de trabajadores que teletrabajan que permiten hacer más de un contrato laboral y es más, permiten a su vez tener contratos con empleadores en el extranjero, es decir, en otros países. ¿Y cuáles son las desventajas? No todas las disciplinas se pueden realizar bajo esta modalidad. No todas las disciplinas se pueden realizar bajo esta modalidad. Genera un aislamiento de la persona y falta de pertenencia a la empresa o institución. Es difícil el control por parte del Estado en cumplimiento de las leyes laborales y de higiene y seguridad del trabajo. Puede generar confusión y de hecho genera muchas veces entre el ámbito laboral y familiar. Muchos tendrán amigos y ustedes mismos habrán dicho, che, pero mirá, me manda un mensaje a las 12 de la noche, un sábado, un domingo, cosas que antes no sucedían. La gente por ahí pierde la noción de los feriados, de los días no laborables. Es todo un problema que afecta a la persona en cómo percibe su realidad. No todas las familias pueden encontrar un espacio dentro de su casa para teletrabajar. Imagínense familias que están su hijo en su casa o también la mujer o el hombre de la familia trabaja en su casa y tiene una sola computadora o no tiene un lugar físico para poder predisponerse o más tranquilo. Yo aquí estoy tranquilo, pero mi hija está en la otra habitación y es todo un problema si ellos entran aquí y empiezan a gritar, por ejemplo, que sería una posibilidad. Por eso les advierto, ¿no? Para que nadie se asuste. Bueno, fíjense, esas son las ventajas y las desventajas. Voy rápido porque esto es difícil no poder ver el auditorio para que uno hable, así que uno se va imaginando las caras de la gente y el tiempo que va pasando para que no se aburran, lo voy haciendo más dinámico y voy avanzando.
Antecedentes en Argentina, fíjense, desde el 2002 hasta el 2020, ¿por qué en el 2002 empezaron a presentarse proyectos de leyes sobre teletrabajo? Justamente en el 2002 se realizó el primer Congreso Iberoamericano sobre teletrabajo, donde de allí empezaron a surgir varias propuestas y esto llegó al Congreso. En Bélgica, justamente en Bélgica, que es la primera ley que regula sobre teletrabajo, se sancionó en el año 2002. 2002 fue el año de inicio del teletrabajo como una figura reconocida. Es decir, por lo menos en algunos países y aquí en Argentina se empezaron a presentar proyectos de ley. Como ven allí, desde el año 2002 hasta la actualidad se presentaron más de 46 proyectos de ley. Yo tuve oportunidad de estudiarlos cada uno de ellos por mi tesis de especialista en Derecho Laboral es justamente sobre el teletrabajo y tuve que estudiar los proyectos que se fueron sancionando para hacer mi trabajo. Justamente muchos de estos proyectos de ley tienen la ley actual, esta ley 27.555, ha tomado esos proyectos anteriores. Pero ¿qué pasaba hasta que se dictó esa ley? Hasta que se dictó la ley 27.555. Lo que regía el teletrabajo en nuestro país era el convenio 177 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que había sido ratificado por Argentina por la ley 25.800. Ustedes no sé si saben, pero si no saben se los comento. Los convenios de la OIT, que es un organismo supranacional, es decir, aquellos que Argentina forma parte, aquellos convenios que se dicten y sean ratificados por el Congreso de la Nación, integran la legislación argentina. Es decir, con esto que quiero decir, que se podría haber aplicado lisa y llanamente el convenio 177 de la OIT. Sin perjuicio de ello, el legislador nacional eligió también sancionar la ley 27.555. Algunos antecedentes de convenios colectivos que se han dictado en la materia de teletrabajo es uno de IPF, Telecom, fíjense el año de 2008 para adelante, Cisco, Dell, Federación de Sindicatos Unidos Petroleros y Hidrocarburíferos y Operadora del Sistema S.A. en 2009 fueron los primeros que se celebraron entre empresas. Fíjense, son empresas grandes, son empresas, la mayoría, salvo IPF, son empresas multinacionales. ¿Qué tenemos hoy en día en lo que es el Estado con respecto al teletrabajo? Tenemos la coordinación de teletrabajo que justamente se encarga de asesorar, acompañar y promover buenas prácticas en todo el ámbito del país con respecto al teletrabajo. Bueno, la ley 27.555 que se sancionó como ley, que no es lo mismo que se promulgó o entró en vigencia, sino que se sancionó por el Congreso, el 14 de agosto, entró en vigencia hoy, el 14 de agosto de 2020, pero fue sancionada como ley el 31 de julio de 2020. Hoy, como dije al principio, empezó a regir como ley. Vamos a ver rápidamente cuáles son los aspectos que hoy rigen de manera obligatoria. Yo le digo hoy porque se sancionó la ley, pero técnicamente ya la ley no empieza a funcionar hoy, sino ya le voy a decir cuándo empieza a funcionar. Pero es el marco normativo que tendríamos en Argentina, con un diferimiento en el inicio de su aplicación. Objeto de regulación. ¿Qué regula? Fíjense, son los aspectos mínimos. Lo específico sobre el teletrabajo en cada actividad va a depender de lo que celebre el sindicato con la cámara empresaria. Es decir, todo el contenido del contrato de teletrabajo va a depender de lo que en principio se celebre en forma colectiva, por el convenio colectivo de trabajo. Y la reglamentación que tiene que dictar el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación dentro de los 90 días de su publicación en el boletín oficial. Es decir, que allí, desde hoy, tiene 90 días el Ministerio de Trabajo de la Nación para emitir la reglamentación. ¿Cómo se inserta en nuestro ordenamiento jurídico? Ustedes no sé si saben, pero
La ley 20.744 regula el contrato y la ley de contrato de trabajo y se incorpora allí como una modalidad más. Es decir, les pongo un ejemplo, hay otras modalidades, como puede ser el contrato de temporada, el contrato a plazo fijo, el contrato a tiempo parcial, el contrato eventual, o sea, la modalidad eventual. Bueno, allí se incorpora dentro de nuestra legislación como una modalidad más. ¿Y cuánto incorpora? Solo incorpora un solo artículo. Incorpora un solo artículo, que es el artículo 102 bis. Este artículo 102 bis solamente define lo que es un contrato, una modalidad de teletrabajo. Nada más. Eso es solo lo que define. Sin perjuicio, la ley 27.555 actúa también como una ley especial de teletrabajo. Es decir, además de ese solo artículo que se incorpora en la ley de contrato de trabajo, todo el resto del articulado va a reglamentar en forma genérica lo que es el teletrabajo. ¿Cuáles son las modalidades que establece la ley 27.557? Fíjense, son tres. Que el trabajador trabaje de su domicilio, que trabaje en un lugar diferente al establecimiento o que trabaje en un establecimiento del empleador, pero diferente al que habitualmente realizaba su actividad en forma física. Esas son las tres modalidades. De forma total o parcial. En forma total o parcial. En cuanto a los derechos y obligaciones, van a tener los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores presenciales. La misma remuneración y los convenios colectivos de trabajo van a tener que establecer cómo van a ser las combinaciones entre actividad presencial y actividad en teletrabajo. Es decir, va a poder establecer límites o no sobre esta prestación mixta. En cuanto a la jornada de trabajo, debe ser pactada por escrito. Debe ser pactado por escrito. Lo remarco esto porque eso no está previsto en la legislación argentina en ningún tipo de contrato laboral en el ámbito privado. Es decir, otra cosa que no les dije al principio y es muy importante. Esta ley solo se aplica a los trabajadores del ámbito privado. No se aplica a los trabajadores del ámbito público. Solamente se aplica a los trabajadores del ámbito privado. Yo lo que les decía en relación a la jornada, debe ser pactado por escrito, cosa que no existe en nuestro sistema jurídico. En ningún contrato laboral, en ninguna modalidad, se tiene que pactar por escrito la jornada. Sí se tiene que pactar por escrito otras cuestiones, pero la jornada laboral no. Se tiene que establecer allí si son por horas trabajadas o por objetivos, porque puede ser que el empleador determine que debe cumplirse determinados objetivos en vez de establecer una jornada laboral. El software utilizado por el empleador debe respetar la jornada establecida y impedir la conexión fuera de aquella. Así lo establece expresamente la ley. Fíjense, esto es una cuestión muy controvertida que es el derecho a la desconexión. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los debates parlamentarios o por ahí los noticieros, los diarios sobre este tema, era un tema sumamente conflictivo, que es el derecho a la desconexión. Es decir, yo estoy en mi casa, que yo como le dije, que habitualmente se me confunde dos ámbitos, el ámbito laboral y el ámbito familiar. Pero tiene que haber un corte, tiene que haber un momento donde en mi casa es mi casa y ya no es más mi trabajo. Y justamente por eso se legisla el derecho a la desconexión. El trabajador tiene derecho a que cuando se encuentre fuera de su jornada o época de vacaciones o de licencia, ya sea por la causa que fuese, no puede ser contactado o requerir su conexión al sistema utilizado por el empleador. Ese derecho, a su vez, no puede traer como aparejado una consecuencia valiosa para el trabajador. Póngase el ejemplo de que yo estoy de licencia por enfermedad inculpable, es decir, una enfermedad que no tiene vinculación con mi trabajo, una gripe, lo que sea, y el empleador dice, bueno, pero ya que estás en tu casa, me podés ir haciendo tus trabajitos y total te conectas y lo puedes hacer en forma normal porque, bueno, no requiere mayor esfuerzo físico. ¿Qué nos dice la legislación? Si el trabajador se niega a hacer eso, el empleador no lo puede sancionar porque no está cumpliendo con su trabajo. Eso es lo que establece la ley. Cuestión que uno puede llegar a decir luego, ¿y cómo se controla eso? ¿Cómo se puede controlar? Y ahí ya entramos a toda una problemática. Tareas de cuidado.
Tareas de cuidado son las tareas que realiza habitualmente un trabajador en su trabajador o trabajadora en su casa. Es decir, cuando tienen a una persona a cargo, fíjense, si el trabajador debe realizar tareas de asistencia de forma única o compartida, porque también puede ser que la pareja tenga que tareas compartidas, no necesariamente uno de la familia, de las siguientes personas, ¿de quién tiene que realizar tareas de cuidado? Cuidado de niños o adolescentes menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Se debe, la jornada laboral que se fije, que se pacte, debe tener en cuenta estas tareas de cuidado. Es decir, permitir las interrupciones y si hay alguna represalia por parte del empleador en estos casos, la conducta va a ser calificada como discriminatoria en base a la ley 23.592 que regula los hechos discriminatorios. Es decir, tiene una consecuencia para aquella persona que discrimina, que eventualmente es hacerse cesar los efectos de ese acto discriminatorio y poder también requerirle al que lo hace daños y perjuicios. Pero esto también se aplica en materia laboral, esta ley se aplica en materia laboral y la Corte Suprema la ha aplicado en muchísimos casos, fundamentalmente en materia sindical, cuando se despide a trabajadores por su calidad de ser un delegado sindical, y ha declarado nulo el despido y ha mandado resarcir con daños y perjuicios a los empleadores en estos casos. Es muy habitual aplicar esta ley en materia laboral. ¿Qué sucede con el ius variandi, que nosotros le damos una palabra en latín, que en realidad lo que quiere decir el derecho de modificar las condiciones laborales por parte del empleador? Es decir, el empleador de un día para otro puede imponerme teletrabajar. Fíjense, en la normalidad, en las circunstancias normales de la vida, van a saber uno qué es normalidad ahora, es voluntario por escrito, es decir, tiene que haber voluntariedad. El trabajador tiene que aceptar someterse a esa modalidad de teletrabajo y se tiene que hacer por escrito. Pero fíjense, en caso de fuerza mayor, y vaya a saber uno lo que es de fuerza mayor, porque nosotros podemos definir lo que es fuerza mayor, pero luego en la práctica se pone compleja la cuestión. Pero vamos al concepto de fuerza mayor como aquel hecho que es imprevisible y que previsto no ha podido evitarse. En esos casos, puede ser compulsivo y no hace falta que sea por escrito. Es decir, el empleador puede obligar de alguna forma al trabajador a teletrabajar, por más que no sea su modalidad habitual. ¿Qué sucede al revés? ¿Qué sucede si el teletrabajador optó por teletrabajar y después dice, mire, yo quiero volver a mi trabajo habitual en la empresa y no quiero seguir más teletrabajando? En este caso concreto, el trabajador puede volver cuando quiera a esa modalidad. Una cuestión muy criticada en este punto por las empresas. Muy criticada por las empresas. En este caso, el empleador le debe dar tareas presenciales en el antiguo establecimiento o en el más cercano a su domicilio. Hay muchas veces que esto no es posible, que esto no puede ser porque supongamos que toda la empresa o la empresa dispuso que todos sus trabajadores teletrabajen, ya el ámbito físico de la empresa como uno lo conocía no existe. En ese caso es difícil volver al estado actual, o sea, al estado anterior, y justamente la hipótesis que está en el punto 4, es decir, si no puede cumplir el trabajo, puede darse por despedido o puede pedir el restablecimiento de sus condiciones. Pero el restablecimiento de las condiciones va a ser viable jurídicamente en la medida que el empleador tenga la posibilidad de reinstalarlo en su trabajo anterior, es decir, físico. El empleador se puede negar por motivos fundados, por supuesto, un ejemplo como el que di recién, que no tiene posibilidad de volverlo a traer porque la empresa no existe tal como tal de forma física. Y si el contrato inició como teletrabajo, el convenio colectivo va a tener que determinar el procedimiento para convertirlo en forma presencial. Es decir, los convenios colectivos de trabajo que se celebren a continuación de la sanción de esta ley, va a tener que establecer un procedimiento para la reincorporación de los trabajadores a su contrato habitual o su modalidad habitual, que era la presencial. ¿Qué
sucede? Otra cuestión controvertida. ¿Qué sucede con los elementos de trabajo? Con los elementos de trabajo. El empleador, nos dice la ley, deberá proveernos el software, el hardware, la herramienta de trabajo, el soporte necesario, mantenimiento y reparación. La compensación la compensación en el caso que las herramientas las ponga el propio trabajador. Supongamos una computadora que es mía, entonces allí el empleador va a tener que compensar el gasto que yo tengo. El trabajador es responsable por el cuidado de las herramientas que el empleador le provea y no responde, por supuesto, por su desgaste regular. Si por la reparación o cambio de la herramienta, supongamos se le rompe la computadora, el trabajador no puede prestar el servicio, él no pierde su derecho a remuneración. Y el empleador deberá seguir remunerando hasta que le suplante el software, que supongamos tiene un virus o un problema de la empresa, o el hardware, supongamos la computadora se le rompe al trabajador y no se la sustituye. Va a poder seguir cobrando la remuneración en la medida que no sea por culpa del propio trabajador que se haya roto. Compensación de los gastos. Es decir, compensación de los gastos. Todo el mundo le ha pasado, es decir, al estar más tiempo en la casa, lo que sucede es que la persona empieza a gastar mucho más, porque gasta mucho más energía, el consumo de internet es diferente, se tiene que cambiar, venía, no sé, 10 megas, se tiene que cambiar a 50, porque en la casa todos están conectados. Todo eso genera gastos extras. ¿Qué nos dice la legislación sobre este punto? Los gastos extras que produzca la modalidad de teletrabajo para el trabajador, de ser conectividad o servicios, lo debe compensar el empleador y eso también va a tener que ser regulado por los convenios colectivos o reglamentado por el convenio colectivo. La capacitación tiene que ser dada por el propio empleador y el Ministerio del Trabajo también va a tener que predisponer capacitaciones en lo que sea en materia de teletrabajo conjuntamente con los sindicatos. La representación gremial, que es un tema muy controvertido también, porque de esta forma, de alguna forma, valga la redundancia, la representación gremial se dificulta. Imagínense que la representación gremial o el sistema sindical argentino nuestro está pensado para un sindicato que tiene los trabajadores en la empresa. En este caso, se rompe esa realidad y el trabajador o el trabajador no va a estar más en la empresa, lo que se va a complicar lo que hacerle llegar la representación gremial, hacerle saber cuáles son sus derechos, hacer, por ejemplo, por decirlo así, asambleas, paros, imagínense todas esas cuestiones que se van a suscitar. En lo que es materia de higiene y seguridad de trabajo, la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde yo me desempeño, va a tener que dictar todo lo que sea materia de higiene y seguridad del trabajo, como también va a tener que establecer las enfermedades que puede provocar el teletrabajo y todos los accidentes que se produzcan durante el ejercicio del teletrabajo o en ocasión va a tener que ser considerado como accidente según la ley de riesgo de trabajo, que es la legislación que regula las indemnizaciones laborales. Ya vamos terminando, no se preocupen, nos queda muy poquito. El control y el derecho a la intimidad, otro tema sumamente controvertido. Los sistemas de control, nos dice la ley, de bienes e informaciones de propiedad del empleador deben contar con la participación sindical y salvaguardar la intimidad tanto de su trabajador como su domicilio. Imagínense que el empleador le dice a su trabajador, bueno, usted va a teletrabajar, pero yo le tengo que poner una cámara atrás suyo en la pared para ver qué está haciendo, porque yo no sé qué va a estar haciendo, si va a estar jugando online o va a estar efectivamente trabajando. Bueno, hay ciertos límites que el empleador no puede sobrepasar y justamente para eso está el sindicato que tiene que a su vez con la Cámara Empresarial regular todas estas circunstancias. ¿Cómo se va a hacer el control de la prestación de servicio? Todo lo que tiene que ver con los sistemas de control que el empleador establezca en el software no pueden de ningún modo afectar también la privacidad del trabajador. Los sistemas de protección de datos del empleador no pueden violentar la privacidad del trabajador. Fíjense, este es un tema también sumamente controvertido que va a traer un montón de problemas que son las prestaciones transnacionales,
que es justamente cuando las prestaciones de teletrabajo se realizan fuera del país. Acá en la legislación nos dice que se aplicará la ley de la ejecución de las tareas. Supongamos, a mí me contrata una empresa holandesa para teletrabajar. Yo estoy aquí en Argentina. Y teletrabajo para una empresa holandesa. Según lo que nos dice esta norma, se aplicará la ley de la ejecución de tareas, es decir, el derecho argentino. Pero da la opción, o la ley del domicilio del empleador, según si la norma es más favorable. Imagínense, si yo aquí en Argentina tengo por legislación mínimo 14 días de antigüedad cuando mi antigüedad es mayor, 14 días de vacaciones cuando mi antigüedad es menor a 5 años, supongamos que la legislación holandesa establece 30 días de antigüedad para una antigüedad menor de 5 años, por supuesto que va a ser el juez cuando valore esas circunstancias, debe aplicar el derecho del país del empleador. Si se requiere contratar a una persona no residente de su país, por ejemplo, un empresario argentino que quiere que un extranjero teletrabaje para su empresa en Argentina, que sería la circunstancia contraria a la anterior, primero debe solicitar autorización a la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación de la ley? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Los convenios colectivos de trabajo establecerán los topes de contratación de personas extranjeras, es decir, va a haber un tope, no se va a poder pasar de ese tope y tiene que, de alguna forma, para favorecer la contratación de personas de nacionalidad argentina. La autoridad de la ley, yo les dije recién, el Ministerio de Trabajo de la Nación, en 90 días debe reglamentar, debe registrarse las empresas que quieran contratar trabajadores o modificar la modalidad de teletrabajo de aquellos trabajadores que tienen presenciales y pasarlo a teletrabajo. En la actualidad se tienen que registrar, en la actualidad no, a partir de la sanción de esta ley, se tienen que registrar en un listado que va a regular el Ministerio de Trabajo de la Nación. Toda la inspección deberá contar con autorización previa del trabajador. Imagínense que las inspecciones que haga el Ministerio de Trabajo, porque ahora es diferente, es decir, la inspección no va a la empresa. La inspección tiene que ir al lugar donde trabaja la persona, en su casa o al lugar que se ha predispuesto para que esta persona trabaje. Cuestión que cambia totalmente lo que es la materia de inspección. La entrada de vigencia entra a regir esta ley 90 días desde que termine el ASPO, no dice la ley, pero ustedes me dirán, pero si aquí en Córdoba ya terminó el ASPO. Estamos en DISPO, en distanciamiento social preventivo obligatorio. Bueno, lo que se entiende, se ha entendido, es que en realidad es cuando cese tanto el ASPO como el DISPO o el distanciamiento. Vamos a hacer unas breves consideraciones para terminar en este tema sobre qué sucede en la educación a distancia. Y ya no hablamos de teletrabajo, sino educación a distancia. ¿Qué tenemos o qué hay en la actualidad? O por lo menos lo que yo he detectado buscando sobre este tema. Nosotros en Córdoba tenemos una iniciativa que se denomina Iniciativa del Ministerio de Educación, que se llama Tu Escuela en Casa. Va dirigido a la educación inicial, primaria y secundaria. Es una página web, yo he ingresado, está muy buena, donde se le garantiza a los niños de escolaridad como inicial, primaria y secundaria cierta capacitación mínima en diferentes ramas, según la edad que tengan, ¿no? Eso es lo que tenemos en Córdoba. Es muy interesante, la verdad que yo no había escuchado sobre eso, no había visto publicidad, pero lo he experimentado, es muy bueno. ¿Qué es esto? Esto no es teletrabajo, sino que es una herramienta en realidad que puede recurrir la institución educativa para apoyarse sobre los, elementos o material sugerido por la provincia para también proveerlo a los alumnos. Es solamente una herramienta. Fíjense, el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene un sistema de servicio de educación a distancia que se llama SEAD, pero esto va encaminado o va centrado para aquellos niños o adolescentes que estudien en el extranjero, es decir, porque sus padres viven en el extranjero en forma no habitual, sino que tienen que estar en el extranjero 6, 7 meses o 6, no todo el año, sino parte del año. Entonces se prevé todo un sistema para que el alumno pueda seguir rindiendo su materia a distancia y el Ministerio de Trabajo es el que lo va a evaluar y eventualmente le va a aprobar o no el año. Fíjense lo gracioso que yo empecé a leer esta legislación. Lo gracioso es que
el trabajador, iba a decir, el alumno, tiene que enviar por correo, dice, por correo postal, todos los exámenes cuando rinda. No es por sistema informático. Sí es por sistema informático todo lo que tiene que estudiar, pero cuando rinde lo tiene que mandar por correo postal. En lo que es también el Ministerio de Trabajo de la Nación está la Secretaría General del Consejo Federal de Educación, que regula todo lo que tenga que ver con cursos a distancia. Es decir, tiene que pasar ese visado, ya sea de nivel inicial, secundario o posgrado, tienen que pasar el visado de la Secretaría General del Consejo Federal de Educación para obtener el aval necesario para otorgar los títulos. Conclusiones. Vamos con las conclusiones porque me imagino que ya debe estar sumamente cansado sobre este tema. No, en realidad las conclusiones, sino que son unas conclusiones parciales que son muy interesantes, que se dieron en un seminario en la UCA, la Universidad Católica Argentina, sobre la educación en tiempo de COVID, y dieron en un congreso que sacó 5 conclusiones. Fíjense qué interesantes. Conclusión 1. Se empezó a valorar enormemente la profesión docente. Conclusión 2. Se evidenció la importancia de socializar para aprender. Socializar para aprender. Es un mito que los sistemas educativos no cambian y que a los docentes no les gusta cambiar. 4. La sociedad está siendo fragmentada por los que tienen acceso a Internet y por los que no tienen acceso a Internet. Es decir, el Internet o el acceso a la tecnología es una vara que se está tomando para excluir o no a la gente de educación actualmente en esta situación. 5. Las actividades curriculares desbordan de contenidos innecesarios. Eso ustedes me podrán decir que es así o que no es así, sino que son estas conclusiones que llevaron expertos en materia de educación, y bueno, yo lo respeto por eso, pero eso habría que contrarrestarlo empíricamente con lo que piensan los verdaderos protagonistas, que son los educadores. Desafíos que tiene la actividad educativa en el teletrabajo. Fíjense, evaluar la conveniencia de implementar esta forma de trabajo en los dependientes de la educación, es decir, hay que evaluar realmente si se puede aplicar este sistema de teletrabajo en materia educativa. En materia lo que es, por ejemplo, universitaria, se aplica en forma concreta. Es más, hay carreras que son directamente no presenciales y son a distancia. Entonces, en materia universitaria se ve habitualmente. Más difíciles son en los casos de primaria o inicial, primaria y secundaria, ¿no? Determinar qué áreas de la educación pueden aplicarse este tipo de modalidad. Adaptar los programas educativos a la realidad tecnológica del teletrabajo. Capacitar a docentes y alumnos en esta materia. Invertir en software y hardware para las instituciones educativas y los educadores. Evitar el aislamiento que produce el teletrabajo. Es decir, son todos desafíos y creo que la más importante para mí, la más importante de todo es la primera, que es evaluar la conveniencia de implementar esta forma de trabajo en los dependientes de la educación, y aclaro, dependiente de la educación en materia inicial, primaria y secundaria. Fíjense, yo les voy a mostrar mi experiencia en lo que es el trabajo, la escuela en mi casa, con algunas fotos, para que ustedes vean que yo no le estoy contando algo que no vivo. Fíjense, ahí tiene mi hija, estudiando sería, no sé cómo se diría. Fíjense, utilizando el espejo como el vidrio como pizarrón, pintando. Hace varios meses ya que estamos estudiando desde la casa. Fíjense, no le estoy contando algo que no vivo. Bueno, conclusiones en definitiva sobre este tema, y después quedo abierto si hay alguna pregunta. Estaré encantado en poder responderle a lo que sea. Fíjense, entiendo que los cambios profundos llevan tiempo, es decir, lleva tiempo. Y muchas veces en el ámbito educativo primario y secundario, donde el docente tiene una función sumamente relevante, que es la educación del niño o la niña, pero principalmente no solo se educa en conocimientos, sino también en valores del alumno. Entonces, el contacto físico es muy importante, es muy importante. Lo cierto es que este virus, no sé si ustedes coinciden conmigo, vino a replantar un montón de cosas en todos los ámbitos de la vida, y por supuesto en la educación también. La pregunta que debemos hacernos como sociedad, para mí, es
¿qué nos deja como enseñanza estas circunstancias que estamos viviendo? ¿Qué medidas principales o alternativas se deben tomar para afrontar estas consecuencias u otras similares que puedan suceder donde hay una imposibilidad de que el educando, no sé cómo se dice, o el alumno vaya al establecimiento y el que educa pueda también ir al establecimiento y se puedan confluir allí las dos cuestiones? Es decir, ¿qué desafíos tiene el sistema educativo en esta circunstancia? Es decir, se debe replantear si es necesario reformar el sistema que tenemos actualmente o no, o dejarlo así, pero es una discusión que seguramente se tiene que dar y seguramente se está dando. Que quede claro esto, el teletrabajo solamente es una herramienta legislativa que se pone en la mesa como una posibilidad más, como una opción más para dar solución a diferentes aspectos. Su éxito o fracaso dependerá fundamentalmente de la utilidad de la materia que se trate, en este caso en la materia educativa. Quiero agradecer profundamente y sinceramente a los docentes que han puesto el hombro en este tiempo en la enseñanza de nuestros hijos y se han esforzado para superar junto con los padres esta difícil situación que estamos pasando todos. Me consta que la tarea del docente en estos meses se ha realizado con mucho esfuerzo y vocación de trabajo desde sus casos con los medios tecnológicos que cada uno predisponía. También agradecer especialmente a los profesores y maestras del Colegio 25 de Mayo de la ciudad de Córdoba, que es el colegio donde asisten mis hijas, por el apoyo constante, tanto en el ámbito educativo como espiritual. Le agradezco muchísimo que me hayan escuchado en estos minutos y bueno, quedo sujeto a las dudas, preguntas o lo que quieran. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Y ahí cerramos con una fotito. Bien, muchísimas gracias, doctor Piazza. Muy amable, quizá por el horario que se ha visto extendido por cuestiones técnicas, receptaremos todas las preguntas y daremos por vía de la página de JAEC y se les remitiremos oportunamente para brindar las respuestas pertinentes. ¿Es así, señorita Paula? Bueno, entonces con esto damos por terminada y agradecidos enormemente de su valiosísima participación. Ha sido sumamente claro y sumamente ilustrativo su mensaje. Bueno, muchas gracias, doctor. Espero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Sí. Gracias, muchísimo gusto. Buenas tardes. Adiós.